Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga, bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe dominical. Como todos los domingos nos encontramos para reflexionar la palabra de Dios que viene a nuestro encuentro, nos trae su palabra y nos anima sobre todo a cada uno de nosotros como cristianos en este tiempo que le llamamos ordinario. Ordinario quiere decir lo cotidiano, en la vida de todos los días en que aprendemos y leemos y sobre todo aplicamos la palabra de Dios. Esto es lo más importante, queridos hermanos, en la medida en que nosotros comprendemos el mensaje. Por eso que hay que entender muy bien el mensaje de la palabra de Dios. Anigo y coñan de estilo protestante, ya me memoriza la Biblia, que esto, que aquello, pero no vamos a lo esencial que es justamente el mensaje, o sea, entender, hacer una buena exégesis. Y eso es lo que procuramos hacer cada domingo de estas lecturas que nos propone la Iglesia, pero en una forma pedagógica. Esto es lo importante. Si la Iglesia nos dice que tenemos que reunirnos, ¿verdad? Como iglesia, como comunidad, ¿verdad? La Iglesia quiere decir reunión de personas, donde 2 o 3 están en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ustedes, queridos hermanos. Entonces es tan importante que reflexionemos y que entendamos juntos también como comunidad lo que el Señor nos quiere transmitir. Vamos a leer esta primera lectura que nos propone la Iglesia hoy en este 14º domingo del tiempo ordinario. Lectura de la profecía de Ezequiel. Un espíritu entró en mí y me hizo permanecer de pie. Y yo escuché al que me hablaba. Él me dijo: Hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a un pueblo de rebeldes que se han rebelado contra mí. Ellos y sus padres se han sublevado contra mí hasta el día de hoy. Son hombres obstinados y de corazón endurecidos, aquellos a los que yo te envío.
para que les digas, así habla el Señor, y sea que escuchen o se nieguen a hacerlo, porque son un pueblo rebelde, sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, ¿se dan cuenta? Esta palabra de Ezequiel, fuerza de Dios, quiere decir el nombre Gesek, Gesek, fuerza, Barete, y el Elohim, Dios. La fuerza de Dios entonces que llega, pero se dan cuenta entonces, así como termina, nos hace entender que la fuerza de Dios, la palabra de Dios llega a través de ¿quién? A través de los profetas, de una forma de intermediación. Esto es lo importante, que algunas veces nosotros no entendemos, que la intermediación, así como Dios Padre, llega al hombre ¿por quién? Por intermediación de su Hijo Jesús. Pero es Dios entonces el que llega. Y es Jesús entonces quien nos revela con su encarnación su presencia en medio de nosotros y nos salva. Bueno, ¿Jesús qué hace? Y Jesús deja la misma cosa, el mismo sistema, la intermediación. Esa encarnación, es decir, entrar, de verdad, entrar en la situación del hombre, en la realidad del hombre. Desde ahí nosotros podemos explicar y saber lo que Dios quiere. Tenemos que hablar ese mismo lenguaje. ¿Cuál es entonces el objetivo importante, principal, esencial de una encarnación o de una intermediación? Y justamente a través de ese medio hacer llegar el mensaje. Por eso que tantas veces yo digo, ¿verdad? Y esta cuestión y la influencia de los protestantes, lastimosamente, ¿verdad? Que ellos no aceptan ninguna intermediación. Ellos no quieren saber nada. Solo dicen Jesucristo, lo único Jesucristo, lo único. Está muy bien. Jesucristo es la intermediación, pero que es Dios mismo que se ha encarnado y que llega al hombre. Pero después, Jesús que sube al cielo, Jesús que va, envía a su Espíritu Santo. ¿Cómo continúa entonces la acción de Dios? Entonces ya quedó ahí todo listo, todo salvado. Entonces ya todos tendríamos que estar viviendo el 100%, ¿verdad? De ese reino de Dios. Es ahí donde nosotros entendemos. Recordemos que esto es la palabra de Dios, la Biblia, es la reflexión de la comunidad. Es la reflexión entonces de la iglesia, que se encuentra con un Dios que está en medio de nosotros, que se está manifestando en medio de nosotros y que nos trae su gracia y nos hace llegar a cada uno de nosotros, ¿verdad? Para que podamos entender, podamos vivir lo que Dios nos está pidiendo. Así como para vos poder formarte en tu casa, en tu vida, necesitas de la intermediación ¿de quién? De tu papá y de tu mamá, para comenzar. Pero después ese círculo se va abriendo. En la vida cristiana, en la vida religiosa, necesitamos a alguien que esté entonces como intermediario. Paco dice la pontífice. Eso quiere decir el puente. Eso quiere decir alguien que te hace llegar esa gracia de Dios. ¿Cómo te llega la gracia de Dios? Y a través de tus padres, de tus abuelos, de tus hermanos, de tus vecinos, de tus amigos. Alguien te tiene que hacer llegar la gracia de Dios, pero se dan cuenta que este es un crecimiento y es un proceso. Nosotros entonces tenemos que entrar en el sentido bien teológico y profundo, ¿verdad?, de lo que significa la encarnación. Entonces, encarnarse, como yo le suelo decir, ¿verdad?, en la traducción nuestra, entonces, que conozcamos la realidad que nosotros vivimos. Incluso una encarnación significa también dentro de una cultura, ¿entienden? Para hablarle, no sé, a un niño, yo le tengo que hablar de una manera diferente. Si le voy a hablar a un teólogo, si voy a dar una charla, no sé, a estudiosos de la Biblia, etc., entonces le voy a hablar de otra manera. Si le voy a hablar, no sé, a unas personas que no conocen mucho de la Biblia, pero que son personas también estudiosas, filósofos, doctores, no sé lo que sea, también le voy a hablar con otro lenguaje. Eso significa encarnarse. Pero para eso nosotros necesitamos, ¿qué cosa? Una intermediación. La intermediación no es simplemente alguien que queda ahí anquilosado como un elemento que nosotros tomamos y le aplicamos a alguien. No, esa es una forma muy fácil de los protestantes, como ellos lo toman y lo quieren, ¿verdad?, decir que la iglesia lo utiliza así. No, la intermediación lo hacemos nosotros y lo hacemos de una forma muy sencilla. Esto que estamos haciendo es una intermediación, ¿entienden? La explicación que yo estoy dando es
una intermediación mía, en este caso Dios, que utiliza de mis palabras, de mis gestos, de mi explicación, de lo que sea, ¿verdad? Como el gesto de una persona que tiene caridad, que tiene amor, que le visita a un enfermo, que le visita a un chico de la calle, que le ayuda a salir de una situación. Esa es la forma como Dios se está manifestando a través de nosotros. Ese es el intermediario, ¿entienden? Y ellos insisten mucho, ¿verdad? Diciendo, el único intermediario, el único. Está bien, es el único en cuanto a la encarnación. Pero después, esa misión que justamente Jesús después nos deja a nosotros enviando al Espíritu Santo es para que la comunidad, la iglesia, pueda continuar con esa intermediación. Eso es lo que hoy la palabra de Dios nos está diciendo, y por eso nos decía, sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Esta primera lectura es espectacular, un profeta en medio de ellos, y eso somos nosotros. Cada uno de nosotros que tenemos que ser intermediarios, profetas en nuestra comunidad. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Con el corazón herido, necesitado de
tu abrigo, ya no puedo más. Para sanar este dolor, tengo que escuchar tu voz, diciéndome: eres más fuerte de lo que tú crees. 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 Ven, consuélate. Nada te vencerá. Confía en mí, te basta mi gracia. Mi fuerza se hace grande en tu debilidad. Mi fuerza se hace grande en tu debilidad. Hoy, Señor, vengo a ti con el corazón herido, necesitado de tu abrigo. Ya no puedo más. Para sanar este dolor, tengo que escuchar tu voz, diciéndome: eres más fuerte de lo que tú crees. 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 Ven, consuélate. Nada te vencerá. Confía en mí, te basta mi gracia. Mi fuerza se hace grande en tu debilidad. Mi fuerza se hace grande en tu debilidad. Oh, oh, oh. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical y estamos reflexionando hoy en este domingo, 14º domingo del tiempo ordinario. Decimos que es la vida cotidiana, la vida de todos los días, por lo tanto tenemos que procurar traer esa palabra de Dios a nuestra situación concreta. Pepe la Ñande Yay Kuana Peñande Yaramba ella pa Yekua Cañande Jamba ella pa Peñande Yara Omba Apo Ayeva Peñande Ñe Ame Peñande Conazo Pepe Peñande Familia Pepe. En nuestra sociedad, para que pueda cambiar esta sociedad, en nuestra sociedad actúa el Señor por medio de intermediarios, decíamos en esa primera lectura. Vamos a mirar ahora esta segunda lectura. Leemos de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Estamos en el capítulo 12 del 7 al 10, segunda Corintios. Hermanos, para que la grandeza de las revelaciones no me envanezca, tengo una espina clavada en mi carne, un ángel de Satanás que me hiere. 3 veces pedí al Señor que me librara, pero Él me respondió: te basta mi gracia, porque mi poder triunfa en la debilidad. Más bien, me gloriaré de todo corazón en mi debilidad, para que resida en mí el poder de Cristo. Por eso me complazco en mis debilidades, en los oprobios, en las privaciones, en las persecuciones y en las angustias soportadas por amor de Cristo.
porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué lindo esto, queridos hermanos. Entonces, que nosotros entendamos, que nosotros veamos lo que significa entonces para nosotros este camino, ¿verdad?, de nuestra fe. Pero para eso entonces, queridos amigos, nosotros tenemos que concentrarnos y tenemos que mirar un poco este significado profundo de lo que es entonces, por una parte decíamos en la primera lectura, la mediación, pero por otra parte mirar un poco quiénes somos nosotros. Estamos mirando nuestras propias debilidades. ¿Quiénes somos nosotros? Y aquí Pablo mismo habla, dice, de una espina. Sobre este pasaje, 2 Corintios capítulo 12, se ha mirado mucho, se ha estudiado mucho. Los grandes exégetas, los grandes estudiosos nos dan muchas explicaciones sobre este pasaje, ¿verdad? Esta perícopa de la carta de Pablo. Pero es muy difícil saber porque Pablo no dice en ningún momento en qué consiste. Él solamente dice, tengo una espina clavada en mi carne. Eve espina clavada en mi carne. Vamos a decir algunas cositas, ¿verdad?, que los autores bíblicos, o mejor dicho, los grandes estudiosos bíblicos nos dicen. Alguno, por ejemplo, dice que Pablo era un peticito y parece que eso a él le molestaba. Capaz de que era un peticito, dicen algunos, ¿verdad? Bueno, en fin, tampoco de eso no encontramos nada especial. Después tenemos otras explicaciones, ¿verdad?, de estudiosos de la Biblia que nos dice que San Pablo era un narigón, iba y treinda yera. Entonces, como si fuese eso una espina. O sea, otros dicen que San Pablo no sabía hablar, dice que no sabía expresarse. Bueno, esto es un poco difícil por todo lo que nosotros encontramos en las cartas de Pablo. Yo no me arriesgaría tanto a decir eso, pero en fin, son estudiosos y que tienen también sus argumentos, ¿entienden? O sea, no es que están inventando nomás también. Pero como aquí nosotros no tenemos una explicación concreta que te dice en qué consiste esa espina, entonces nos hace entender que hay algo entonces que le está haciendo sufrir. Eso es importante, creo que ahí llegamos todos. Esa espina que tiene clavada en la carne siempre se está refiriendo a algo que te hace sufrir. Encima dice, un ángel de Satanás que me hiere. Un ángel de Satanás que me hiere. ¿Qué podría ser? Ese ángel de Satanás, será tu propia conciencia. ¿Se dan cuenta? Hay muchas interpretaciones muy interesantes, ¿verdad? Algo que no te deja, algo que sufriste, algo que sentiste por ese defecto que tenés en el cuerpo y que no estás aceptando. Y yo diría más, y comparto con ustedes esto, yo diría más que Pablo tiene esa espina de haber perseguido a los cristianos, de haber hecho encarcelar a tantos cristianos. Y muchos cristianos que incluso mueren mártires también por la causa de Cristo. Y justamente a causa de estas persecuciones, ¿entienden? Yo pienso más bien entonces que Pablo se está refiriendo a su pasado, una espina. Porque cuando nosotros hacemos el mal o cuando nosotros estuvimos en el mal y después nos convertimos, damos un paso, siempre queda ese recuerdo, queda esa angustia, queda ese dolor de aquello que nosotros cometimos. Esa es la situación siempre del pecado, la amargura del pecado. En el momento no nos damos cuenta y nosotros entramos y pecamos y hacemos aquello que sabemos conscientemente, evidentemente, que no está bien. Pero por el placer, por el gusto de caer justamente en esa tentación, nosotros en ese instante tal vez lo disfrutamos o lo vivimos o lo sentimos así, ¿verdad? Pero recordemos que la conciencia continúa trabajando, queridos hermanos. La conciencia, que es la presencia de un Dios que comienza a evaluar y a hablarnos y a decirnos en lo más profundo de nuestro corazón y de nuestra vida, después nos pasa la factura. Y a mí me parece que esta es entonces la situación. Esta es la factura que le está pasando entonces la propia conciencia a Pablo de haber perseguido a los cristianos. Tengo una espina clavada en mi carne, un ángel de Satanás que me hiere. Y más aún,
tenemos que saber que esa espina nosotros no podemos dominarla. Nosotros no podemos quitarla. ¿Por qué? Porque tu pasado, como se dice, lo pasado pisado ciertamente, pero eso no quiere decir que viene la amnesia. No, no. El hecho de que Dios te haya perdonado, esa es la gracia y la fuerza de un Dios que te quiere y que te ama. Pero no es que nos viene la amnesia, a no ser que ya te enfermaste de la cabeza y entonces ya te vino Alzheimer o no sé qué cosa y entonces ya no te acordás de nada. Pero en realidad Pablo sabe muy bien que él hizo algo negativo, algo malo. Estuvo en contra de Cristo entonces. Estuvo peleando contra Dios mismo, con sus actitudes y sobre todo con sus opciones, ¿verdad?, de una persecución a los cristianos. Pero el Señor, ¿cómo le salva y le saca de esta espina? Y atención, y esto es para nosotros importante, queridos hermanos. Cuando el Señor le dice a Pablo, te basta mi gracia, porque mi poder triunfa en la debilidad. Esta es la única manera que nosotros podemos responder a nuestras espinas, a nuestras debilidades y a ese cargo de conciencia. Te basta mi gracia. Queridos hermanos, esto quiere decir ñañe muy peñan de yarare donde peñañe suja yerure lleva y gatujanguan shomungu e peñane corazón pube. Y desde ahí entonces aceptar una situación que fue una situación de debilidad, pero lo importante, desde esa gracia del Señor que ahora nosotros tenemos entonces donde nosotros podemos decir, mi poder triunfa en la debilidad. Ahora la fuerza y la gracia de Dios está en mi corazón y entonces nosotros podemos triunfar a pesar de esos pecados que hemos cometido. Volvemos enseguida con más ñan de Yarañe Dominical. Queridos amigos, ñan de Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección ñan de Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. ñan de Yarañe. Por el año de la Eucaristía, ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía
por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Queridos hermanos, estamos volviendo con Ñande Yarañe Dominical y como siempre estamos reflexionando sobre la palabra de Dios, sobre estas tres lecturas importantes, la primera, la segunda y el Evangelio que nos presenta pedagógicamente, ciertamente, la Iglesia cada domingo. Estamos en esta 14ª semana del tiempo ordinario y seguimos entonces en este trabajo espiritual, en este trabajo sobre la vida espiritual. Queremos que el Señor verdaderamente nos ayude, nos dé la fuerza, lo necesario para llegar a ese camino tan importante, el camino de la santidad. Hagamos bien las cosas, ¿verdad? El Señor nos llama a eso. Nosotros respondemos en la medida en que también escuchamos y sabemos lo que Él nos está pidiendo. Leemos el Evangelio de San Marcos. Estamos en el capítulo 6 del 1 al 6a. Jesús se dirigió a su pueblo, seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada y decía: ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? Y esos grandes milagros que se realizan por sus manos. ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros. Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Por eso les dijo: un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro fuera de sanar a unos pocos enfermos, imponiéndoles las manos, y él se asombraba de su falta de fe. Palabra del Señor. Entonces, queridos hermanos, se dan cuenta cómo termina también este Evangelio. Y él se asombraba de su falta de fe. Nosotros en la primera lectura con Ezequiel estábamos diciendo, ¿verdad?, de esa profecía, sabrán que hay un profeta en medio, ¿verdad?, de ellos, o en medio de ustedes. Eso decía Ezequiel, la fuerza y la acción de Dios que actúa de una o de otra manera. Aquí también podemos ver lo mismo. Jesús también sabe muy bien y conoce la historia de los profetas de su pueblo, de Israel. Conoce muy bien. Entonces no hace falta que nadie le enseñe entonces a Jesús, ¿verdad? Jesús, como todo israelita, como todo judío, conoce cuál es la realidad del pueblo con respecto a los profetas, que prácticamente a ninguno de los profetas lo dejaron profetizar, anunciar, porque siempre ellos están llamando, están denunciando por una parte todo lo que es elemento negativo. Están denunciando aquello que nosotros entendemos muy bien son elementos que no aceptan la presencia de un Dios que interviene en la vida de ellos. Entonces al profeta, ¿por qué no se le acepta? Y al profeta no se le acepta simplemente por decir la verdad de Dios, simplemente por eso. Y entre nosotros, evidentemente, que también es lo mismo. Y recordemos un aspecto, y esto tal vez suene bastante extraño para algunos, ¿verdad? Porque algunos pensamos que el profeta es solamente, no sé, el papa, el obispo, el sacerdote, etc. No. Todos, ya por nuestro bautismo, ¿se acuerdan que somos profetas, sacerdotes y reyes? Todos estamos llamados entonces a denunciar, a decir las cosas que no están bien de acuerdo al proyecto de Dios. En muchas oportunidades he escuchado y la gente, ¿verdad?, dice, ustedes en la iglesia, ustedes que tienen que anunciar, ustedes que no están diciendo, ustedes, la iglesia que no dice, así se dice, ¿verdad? Está bien, como institución tal vez, ¿verdad?, los que están al frente de una institución, pero recordemos que en el sentido de la ontonomasia, decimos siempre nosotros, el ontos quiere decir de la esencia de la iglesia es la comunidad, y la comunidad somos todos nosotros.
todos los bautizados. Entonces aquí entra, pero así de fino y directo, quién es el profeta y cada uno de nosotros. Pero entonces esto nos está diciendo que todos vamos a ser perseguidos en la medida en que nosotros queremos transmitir, hablar y decir sobre la fe. Hay etapas ciertamente dentro de la historia de la iglesia, ¿verdad? Los santos eran primero aquellos que eran capaces de dar la vida al martirio, ¿verdad? Después comienza a desenvolverse, a desarrollarse y a cambiar un poco la dirección. Después llegan los santos, pero que son, por ejemplo, santos confesores, es decir, que confiesan la fe en Cristo. Los santos educadores y así sucesivamente. O sea, la variedad de la santidad, de los carismas, no solamente aquel que da la sangre, que derrama la sangre por Cristo, ¿verdad? Por su iglesia, por su comunidad, sino que todo aquello que es preocupación para hacer bien las cosas. Ese es el camino de la santidad, ¿verdad? Y eso es elemental y fundamental que tengamos en cuenta y en consideración. Bueno, y aquí entonces, cuando Jesús se dirige a su pueblo, cuando llega el sábado, Él comienza a enseñar en la sinagoga. Como cualquiera de nosotros, estamos destinados, ¿verdad?, a enseñar, a transmitir, a decir la verdad. ¿Qué es lo que el Señor quiere? ¿Qué es lo que el Señor quiere comunicar? Y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada. El hecho del asombro quiere decir el hecho de preguntarse, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Quién es este tipo, verdad? Que me está diciendo la verdad como muchos otros jamás me han dicho, ¿verdad? ¿De dónde saca todo esto? ¿Se dan cuenta? Comienza ya uno entonces a cuestionarse. Comienza uno a decir, ¿pero quién es este? ¿De dónde saca? ¿Quién le ha dado esa inteligencia? ¿De qué cosa nos está hablando en síntesis, verdad? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? Y esos grandes misterios y milagros que se realizan por sus manos. La presencia de un profeta, ciertamente, que nos llama la atención. La presencia del profeta, entonces, nos hace un cuestionamiento interior, un cuestionamiento a cada uno de nosotros. Como decíamos, dentro de estas dos características propias de un profeta. El profeta es el que anuncia por una parte, anuncia el camino de la salvación, anuncia y muestra el camino de Dios, pero al mismo tiempo recuerden que el profeta también denuncia, anuncio y denuncia. ¿Y qué es lo que denuncia? Y todo aquello que no nos deja a nosotros vivir auténticamente en este camino del Señor. Entonces este evangelio del día de hoy, San Marcos, nos ayuda a nosotros para entender bien nuestro compromiso como cristianos, nuestro compromiso como profetas, de anunciar por una parte al Cristo, señalar, acompañar a la familia, a todos los que son cristianos, y por otra parte de denunciar todo aquello que es equívoco, o denunciar todo aquello que es errado, o denunciar todo aquello que nos aleja de la realización plena en el camino del Señor. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Por qué yo no siento el llamado al servicio? Tal vez este es el momento, sin embargo, de abrir tu corazón, de escuchar lo que Dios realmente te está pidiendo, de sentir lo que el Señor te está diciendo en lo más profundo de tu vida, para presentarte ante Jesús y decir: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Cómo puedo servir a mis hermanos? Posiblemente no es entonces que no sientas, ¿verdad?, el llamado, sino que no estás escuchando claramente porque no te estás sensibilizando ante la necesidad del prójimo, ante la necesidad de tus hermanos. Pon atención, por lo tanto, a tu alrededor todos los días. Dios nos sigue llamando en las cosas más pequeñas. Dios está en lo pequeño de cada día. ¿Todos realmente estamos llamados a servir? Y definitivamente sí, todos estamos llamados al servicio. Jesús nos ha pedido y nos sigue pidiendo que nos amemos entre nosotros, que amemos al prójimo, y este es el mejor servicio que nosotros podemos dar. El testamento que Jesús nos deja en este tiempo de la Pascua, queridos amigos, antes de ascender al cielo, es justamente el amor al prójimo, y esto es el servicio máximo que nosotros podemos dar a nuestros hermanos. ¿Yo en qué puedo colaborar y cómo puedo servir a mis hermanos? Antes que nada, hay muchas clases de servicios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo debo servir a los demás? ¿Qué es lo que yo puedo ofrecer a los demás? Entonces, ponte ante el Señor, mira cuáles son tus cualidades, cuáles son tus características, qué es lo que debes ofrecer a los demás. Cada uno tiene cualidades especiales que solamente nosotros podemos dar a nuestros hermanos, esas riquezas tan lindas que el Señor nos regaló. Ese es el camino del servicio. Ese es el camino que cada uno de nosotros tiene que descubrir para servir mejor a su comunidad, para servir mejor al hermano. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos en este 14º domingo. Y ahora entramos en este otro segmento de Ñande Yarañe Responde. Respondemos aquellas inquietudes o preguntas o palabras claves. Y hoy justamente viene anillo al dedo, como decimos nosotros, explicar tantas preguntas sobre la cuestión profética, los profetas. ¿Quiénes son los profetas? No es fácil definir, ¿verdad?, a los profetas. Vamos a procurar dar un esbozo así rapidito en estos minutitos que nos quedan. Pero en una forma sintética les voy a decir que el profeta en realidad es cualquiera de nosotros, bautizados o no bautizados también podemos decir, en el sentido de que escucha, mira la realidad en la que se encuentra. Ese es el primer elemento. El profeta mira la realidad donde está parado. Hoy lleva. Ese es el primer elemento entonces para dar una profecía, digamos. Porque algunos piensan que el profeta es uno caído del cielo o caído del cacho, diría yo, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque, no sé, que vio visiones, que sabe esto y que dice esto, que dice aquello. Ese no es el profeta, atención. Según la Biblia, ese no es un profeta. Ese es cualquier farsante y cualquier visionario, no sé, lo que vos quieras. Pero vean ahí el profeta de la Biblia. La terminología que usa la Biblia, evidentemente que te habla de visiones, te hablan de todas estas cosas, pero en realidad esos son los géneros literarios para expresar
lo que el profeta está viendo y lo que el profeta está conociendo de la realidad. El profeta, antes que nada, acompaña, camina con el pueblo, es decir, se encarna. Y desde ahí entonces el profeta comenzará a hablar, desde esa realidad, con dos funciones específicas. Atención, si yo miro la realidad, entonces desde aquí el profeta puede decir, esto es el camino hacia donde nosotros estamos yendo. O mejor dicho, esta es la meta donde nosotros vamos a llegar aquí, de acuerdo a lo que yo estoy viendo que está pasando ahora en nuestra realidad concreta. Entonces estoy anunciando. Vamos a poner un ejemplo más concreto. Si yo soy un estudiante, pero no me siento a estudiar, entonces yo estoy viendo que ese muchacho no está estudiando. Dentro de una semana tiene un examen. Ando estudiáis. Y entonces yo, mirando esa realidad, le puedo anunciar y le puedo decir, te vas a aplazar. Derejasamo, hay la elección. ¿Entendiste? Un profeta que dice que yo luego ya me iba a aplazar. No, lo que está haciendo es el profeta está mirando tu realidad. Como vos no estás cumpliendo, no estás estudiando, ¿qué es lo más lógico? Entonces, lo más lógico es que ¿verdad? Y entonces te vas a aplazar, no vas a pasar ese examen de ingreso, te vas a aplazar. Entonces te estoy anunciando algo que sucederá, pero viendo tu realidad, cómo vos lo estás viviendo. Y la segunda característica del profeta es el denunciar. Denunciar. Bueno, ¿qué significa el denunciar? El denunciar no quiere decir ir ahí a la fiscalía o lo que sea, y le denuncio a fulano, que esto, no. El denunciar quiere decir que yo digo la verdad, hablo con la verdad sobre situaciones. Entonces, siempre el centro que era mirar la realidad del ahora, del aquí y del ahora, lo que está sucediendo en este momento. Y desde este momento entonces yo, por una parte ya decíamos que anuncio, pero por otra parte mirando hacia atrás estoy denunciando. Entonces, ¿qué es lo que yo denuncio? Denuncio lo que está sucediendo. Denuncio, entonces, ¿por qué? ¿Por qué ahora nos encontramos en esta realidad? Vamos a decir, por ejemplo, nuestro país, un país pobre, o vamos a hablar con respecto, no sé, a la salud, un país que no es capaz ni de dar remedio a los enfermos, o manombama dañan de gente, ¿verdad? Y no hay remedio, millones de plata que se ha usado, no sé para qué, no sé, hasta ahora no sé dónde fue a parar todo eso. Parece que entró aquí, después se fue a los bolsillos de alguien y salió todo de nuevo a otros bancos y no sé dónde, ¿verdad? O comprar apartamentos y departamentos en otros lugares del mundo donde después van a pasar sus vacaciones, ¿verdad? Bueno, entonces, fíjense, esa es la realidad, esa es la que nosotros vemos, ¿verdad? Véala ya de China. Pero ahora entonces el profeta, viendo esa realidad, denuncia y dice, ¿por qué ahora hay pobreza? ¿Por qué no hay salud? ¿Por qué no hay remedio? Porque, y ahí denuncio, porque todo lo que, eso es mirar hacia el pasado entonces. El denunciar solamente se puede hacer sobre situaciones del pasado, las causas por las que nos encontramos ahora. ¿Por qué nos encontramos en esta situación? Ahora, aquí y ahora. Y el profeta entonces dice, ¿por qué? Y porque nosotros o robamos, o no nos preparamos, o porque no hicimos bien las cosas. Si decimos, por ejemplo, ¿por qué esta pareja ahora anda a las patadas, esta familia no se entienden, estos esposos están en una situación así complicada, ahora, aquí en el presente? Esa es la realidad que está mirando el profeta. Y entonces comienza a denunciar. ¿Y qué es lo que va a denunciar? Y bueno, porque estos dos no se prepararon bien para el matrimonio, estos se apuraron en casarse, entonces o si no porque nunca hubo sinceridad o fidelidad en el matrimonio, ¿entienden? Entonces yo estoy mirando ahora la realidad, ¿cuál es la realidad en que se encuentra esa persona o ese grupo o esa sociedad? Y desde ahí entonces comienzo a mirar hacia atrás. ¿Cuál es la causa entonces? El denunciar viene sobre las causas.
Y la segunda, o la primera característica, la elemental y fundamental que nosotros conocemos y muchas veces confundimos también, el anunciar, el profeta que mira al futuro, es también sobre la realidad. Si nosotros hoy estamos viviendo de esta manera, evidentemente que en la lógica, ese camino, si nosotros no cambiamos, vamos hacia qué puerto, hacia qué meta estamos caminando, ¿entienden? Entonces, por eso que es importante el reflexionar, saber quién es el profeta. El profeta no es uno que caído del cacho, caído del cielo, como yo le estoy diciendo, que comienza ahí, cierra los ojos y que esto, que aquello. Justamente, si ustedes leen el capítulo del 17 en adelante, en realidad, la primera de los reyes, el ciclo de Elías se llama, ¿verdad? Ahí aparecen muchos profetas, muchas clases de profetas. Ahí se habla mucho de los profetas en la Biblia, en el Antiguo Testamento, pero siempre estos profetas nosotros encontramos, y Elías le llama luego los falsos profetas, justamente por esta situación, porque no estamos cumpliendo con aquella misión específica del profeta. El profeta, antes que nada, tiene que ser una persona encarnada, una persona que conoce la realidad, una persona que mira entonces el bien de la gente, que mira el bien del pueblo, pero mirado desde Dios, ¿entienden? Es decir, mira desde la esencia. Nosotros decíamos esa palabrita un poco más difícil, que era la ontológica, ¿verdad? La ontología significa la esencia del hombre, la esencia de la persona, la esencia de una institución, la esencia de la comunidad, la esencia del mundo, la esencia de la sociedad, ¿entienden? Entonces, mirando eso, nosotros podemos decir, este está caminando bien o este está caminando en una forma equivocada. Y por eso el profeta anuncia y les dice, mira que estamos yendo aquí o allá. Te está anunciando, te está diciendo tu futuro. Pero por otra parte, te dice, y nosotros estamos actuando de esta manera por esta razón. Por esta razón es que estamos así. Si estamos en la pobreza, entonces el profeta mira, se cuestiona y dice, ¿por qué razón? Y entonces uno denuncia, ¿por qué razón estamos nosotros en esta situación? Porque hubo corrupción, porque hay corrupción, porque hay personas que se han adueñado de los intereses de los demás, porque nadie se preocupó en acompañar a ese niño, a ese joven, a esa familia, a esa sociedad, ¿entienden? O sea, en cualquiera de los ámbitos nosotros entendemos. Aquí miramos dentro de una macroestructura, dentro de una definición de la macroestructura para que entendamos quién es el profeta verdaderamente. ¿Qué significa ser profeta? Bueno, y desde ahí entonces vamos a mirar un poquitito la parte de la diversidad, diversidad y unidad del profetismo que existió en la historia. No es una cosa que estamos inventando, sino que esta realidad del profetismo, no solamente también en la Biblia, sino que esto, como le estaba diciendo, dentro del pensamiento eclesial, dentro del pensamiento de comunidad, de la Tiguazú, de la humanidad, del hombre como tal. Porque entonces el profeta utiliza todos sus sentidos, utiliza su inteligencia para darse cuenta de lo que está pasando. Utiliza su libertad para poder decidir sobre los elementos de cómo se está caminando. Utiliza su voluntad para hacer verdaderamente, entonces hacer conocer, denunciar, anunciar. Y sobre todo, entonces, ¿por qué lo hace? Y ese es porque tiene esa capacidad de amor, esa caridad, ese amor hacia las personas. Y entonces se deja mover por este aspecto. El aspecto de que ama a su pueblo, ama a la gente. Entonces, o sea, es una persona generosa. Ese es el profeta. El profeta es el que se desvive, se desloma ahí la gente. Quiere decir que es una persona interesada por su pueblo y por su gente. Entonces, atención, porque después desde ahí también podemos entender muy bien cuando Jesús habla de los falsos pastores o de los falsos profetas. Son falsos profetas aquellos que están mirando entonces su propio interés. Por eso que yo siempre les digo, hay algunos parece que no quieren entender, incluso algunos me escriben ahí en el número mío, ¿verdad?
Sobre todo enseguida uno sabe que son de la secta, los protestantes. ¿Por qué? Y porque se mira mucho el propio interés. Cuando uno mira su diezmo, cuando uno mira, entonces está mirando la religión como un provecho propio. Atención, ¿eh? Y entonces evidentemente que ahí está. Cuando uno denuncia, cuando uno dice, entonces, ¿qué es verdaderamente un encuentro con el Señor? Ciertamente que la verdad pica, digo la gente. La verdad molesta. Speranzato tenía un gran estudioso de la Biblia y sobre todo un gran teólogo, muy interesante. Él escribe, ¿verdad?, de los años 1970 más o menos, su librito, su reflexión, Los Evangelios Molestos, así se llama. O, sí, los evangelios, creo que está en plural, o el evangelio molesto, algo así, o los evangelios molestos, en el sentido de que verdaderamente el profeta anuncia y no siempre le van a aceptar. Nosotros escuchamos hoy, por eso le estaba diciendo hoy, es como anillo al dedo hablar un poco y responder a esta pregunta tan importante que nos hacen. ¿Quién es ese profeta? ¿Qué hace ese profeta? ¿Cómo se mueve ese profeta? ¿Qué le mueve a ese profeta? Lo que le mueve a ese profeta es el amor verdaderamente al pueblo, a la gente. Entonces podemos decir que es alguien que ama a la gente, el profeta de la gente. Abiga tú ya el profeta de la gente porque yesa cuando yesa pe andas eiku hombo pirúa tena oñemos un guatá a través de los pobres o desde los pobres. No, es al contrario. Entonces miren la frase tan importante, ¿verdad?, de Pablo cuando escribe. Y en estos días estuvimos escuchando cuando Pablo nos decía, él que siendo rico se empobreció porque nos ha amado, ¿entienden? Siendo rico verdaderamente el Señor que se empobrece, que se entrega. El domingo pasado nosotros estuvimos leyendo justamente de San Pablo. Es decir, Dios, teniendo toda la posibilidad, toda la condición, se empobrece, se anonada. Añandengo al revés ya es ya, ¿verdad? Sobre todo eso de estar pidiendo tu platita, de tu banco directamente, andar con no diga tu iberique. Ese es los postreos hoy en día, ¿verdad? Lo encontramos aquí. Y entonces, ¿qué es lo que te está diciendo? Entonces no es siendo rico se empobreció, sino que siendo pobre se está enriqueciendo a costa de los pobres en todo caso, ¿entiendes? Entonces uno tiene que reflexionar y tiene que entender lo que significa verdaderamente el Evangelio. Pero también ahí Pablo nos hablaba muy bien y era tan interesante el domingo pasado en esa segunda lectura. Vuelvan a mirar un poco del 13º domingo que nos hablaba y que nos decía que a pesar de todo, dice, no ha sufrido, a pesar de que era pobre, no pasó ninguna necesidad. Y dice, y a pesar de ser rico, no por eso entonces quedó pobre, ¿verdad? Sino que siempre lo necesario, ¿verdad?, para que todos seamos felices. Aquí incluso Pablo hablaba de una igualdad. La igualdad que significa en el sentido de un trabajo, de un empeño y de buscar lo mejor para la gente, de buscar lo mejor para el pueblo. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, mirando esta terminología tan importante del profetismo, nosotros entendemos que este es el camino que Dios hoy también nos está ofreciendo a cada uno de nosotros. Tenemos que seguir reflexionando, tenemos que conocer más cosas de lo que significa este profetismo. Por hoy pienso que podría ayudarnos bastante, ¿verdad?, para que entendamos que nosotros somos sacerdotes, profetas y somos reyes. Y así nos despedimos por el día de hoy. Que tengan un hermoso domingo en este 14º, que el Señor nos ofrece una vez más un camino de salvación, un camino de felicidad. Y allá poponamos ella lleva peñante yara de añande. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñande Yarañe Dominical. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.